Hola, bienvenidos hoy día, ¿cierto? Tratando de sobrellevar estos sabores que nos trae el invierno. El día de hoy vamos a tratar de ir entregándole algunos tips y algunas recetas, y qué mejor junto a un gran chef, colega y amigo, Jaime Figueroa, ¿cierto? Chef pastelero, ¿cómo estás, Jaime? Bien, ¿y tú? Cuéntanos, Jaime, ¿qué nos traes de rico hoy? Bueno, el día de hoy voy a trabajar una masa que es típica del campo, que se hace mucho en el campo. Es una tortilla de manteca, pero como nosotros no tenemos el fogón, ¿cierto?, donde agregar nuestra masa en la ceniza, vamos a hacerlo y realizarlo al sartén. Jaime, siempre nos preguntan en relación a los ingredientes, que nosotros, por ejemplo, como ya profesionales en la cocina, ocupamos muchos ingredientes. ¿Esta receta es fácil, es dinámica? Sí, relativamente, digamos, a ver, en el tema harinas, nosotros siempre en la panificación se requiere una harina con mucha fuerza. Hoy en día algunos molinos tienen clasificación de harina, pero esas harinas también tienen un costo más alto. Y cuando hablamos de harinas de fuerza, ¿a qué se refiere eso? Se refiere específicamente a que tienen un mejor desarrollo de gluten. ¿Y eso para qué? Para que obtengan una mejor fermentación. Ok. Ya, cuéntanos, ¿con qué ingredientes vamos a cocinar hoy día? Hoy día vamos a trabajar con 1 kilo de harina, vamos a trabajar con 20 gramos de sal, vamos a trabajar con 20 gramos de levadura seca y vamos a hidratar con agua común y corriente. Finalmente vamos a agregar la manteca. Cuando hablamos de agua, ¿esa agua tiene que tener alguna temperatura o algo, o no? Sí, buen detalle. Las aguas en la panificación siempre tienen que ser frías, porque en la función que realiza el producto gancho, que es el de la máquina, nos va amasando, ¿cierto? Y al amasar va dándonos temperatura, y la temperatura no debería ser superior a los 26 grados de temperatura. Entonces 26 grados. Pero por ejemplo, en el caso de en la casa, cuando no hay termómetro y esas cosas, ¿cómo lo podemos manejar? Normalmente siempre es creando un espacio que sea calentito, ¿cierto? ¿Sí? Ponle tú, preocuparse de cerrar las ventanas. Si está muy fría la cocina, a lo mejor prender la misma estufa de la cocina, un fogoncito, y dar un poquito de temperatura, y eso obviamente que nos va a ayudar en la temperatura final del producto. Ok. Jaime, ¿te parece si vamos con la preparación para que vayan viendo en la casa? Un detalle anticipadamente. Si yo no tengo este equipo, tengo mis manos, ¿cierto? Sí. Y con esas manos perfectamente yo voy a friccionar de tal forma la masa para que pueda llegar a esos 26 grados, que por último son imaginariamente para el que no tenga un termómetro para medir, ¿cierto? Pero nos vamos a dar cuenta al tocar la masa que tiene una temperatura superior a la que del comienzo. Ok. O sea, el gancho hace la similitud de lo que uno hace con las manos. El amasado. Exacto. Ok. Vamos con la preparación entonces, para que vayamos viendo el paso a paso. Vamos con la preparación entonces. Inicialmente vamos a trabajar en un bol, ¿cierto? Estamos, gracias. Donde vamos a agregar el harina, que es el kilo de harina. Vamos a agregar el kilo de harina en la elaboración. Te voy a ir sacando acá los... Por favor. Entonces... ¿La sal tiene que tener alguna característica especial o sal de mesa, sal de mar? No, sal de mesa, sin problema. Siempre en las recetas por ahí dicen elaborar un volcán para preparar, pero como tenemos equipamiento, aquí se junta todo en el mismo bowl. En el mismo bowl. Yo mi abuela, por ejemplo, todavía lo hace en la batea, Jaime. Hace todo esto amasijo en... Correcto, en batea, a la antigua. A la antigua. Principalmente, bueno, como lo hacen en batea,
Ahí sí es recomendable tal vez usar un poco las técnicas que uno hacía ancestralmente, claro, que es hacer un volcán, ¿cierto? Colocar la levadura en el interior, remover, etc. Otra de las cosas que también antiguamente se hacían y hoy en día no se hacen justamente por el tema de la temperatura de la masa, es calentar la materia grasa. Sí, he visto eso, que todavía hay, o sea, en base a la dinámica familiar, que todavía hay gente que derrite la manteca antes de utilizarla. El ideal siempre es utilizar manteca en común, ¿cierto? Que esté que tenga temperatura de refrigeración, podría ser, o específicamente sacarla de la refrigeración para que esté un poquito más blanda y no esté tan dura, pero incorporarla no caliente, sino que incorporarla en pieza. Entonces, en esta elaboración ya agregamos la sal, agregamos la harina, vamos a colocar nuestros ingredientes en nuestro equipo. O sea, quedó más que claro entonces que si yo no tengo esta máquina en la casa, podría hacerlo en un bowl, ¿cierto? Elaborarlo en un bowl, exactamente. Vamos a iniciar, ¿cierto? Mezclando la harina con la sal. Como vamos a ocupar levadura seca, idealmente siempre es disolver la levadura seca en el agua que vamos a utilizar. ¿Y eso específicamente para qué? Para que no nos vayan a salir los granitos de levadura, que no hayan quedado bien trabajada la masa. Podría parecernos parte de estos granos de levadura. ¿Qué hay de cierto, Jaime, cuando se habla de la reacción que podría tener la levadura con la materia grasa? ¿Hay alguna contraindicación ahí? Más que contraindicación, generalmente es conveniente primero agregar la materia grasa, como yo lo voy a hacer ahora. Si lo estamos haciendo en forma manual, es en forma cerniscada. O sea, cerniscar es con la yema de los dedos, ¿cierto? Es la harina con la sal, pero como yo ahora lo estoy trabajando en equipo, lo agrego directamente. Como quien dice, pellizcando la materia grasa, ¿cierto? Pellizcando la materia grasa. ¿Cuál es el problema que podría producir la materia grasa si está incorporada con la misma levadura? Es que la levadura encapsule, que la materia grasa encapsule la levadura y no la deje trabajar. Esa sería como la contraindicación. Esa como contraindicación. Entonces, lo ideal siempre es incorporar la materia grasa. Una vez incorporada la materia grasa y que tú veas que realmente ya se incorporó en la harina y la sal, es incorporar la acción de la levadura con el agua. Súper. O sea, quedó más que claro entonces cuáles serían los pros y los contras, ¿cierto? Del tema de usar esta levadura, digamos, en polvo en relación a la otra levadura. Sí, igual. Y lo otro, bueno, si yo no tengo levadura en polvo y tengo levadura seca, se le baja un porcentaje. O sea, si yo tengo 1 kilo de harina y voy a utilizar 20 gramos de levadura seca, debería ocupar 30 gramos de levadura fresca. Para que se entienda, la levadura fresca es la del pancito, ¿cierto? La del pancito, exactamente, que encontramos en el supermercado. Pero también podemos encontrar esta levadura en el supermercado hoy en día. Antiguamente costaba un poco más conseguir la levadura seca. Y hoy día se utiliza más levadura seca que levadura fresca. ¿Por qué dirías tú? Porque primero ocupo menos cantidad, la puedo conservar un mayor tiempo guardado en bodega, o sea, una vez que abro el paquete, porque vienen sellados al vacío, tiene una duración eterna, digamos. O sea, yo puedo guardarla y me dura mucho tiempo. O sea, optimizamos más el producto. Optimizamos más el producto. Y si fuera una levadura fresca, tiene una cierta duración. O sea, hay una rentabilidad mejor, ¿cierto? En temas de producción igual. De producción, obviamente. Y además que ocupo menos cantidad. En este momento ya, una vez que yo me observo que mi materia grasa ya está incorporada en el revuelto, incorporo el agua con la levadura. O sea, ahí tenemos harina, sal y la materia grasa. Harina, sal, materia grasa. Y ahora estoy agregando la levadura con el agua. Y el agua fría también. Por lo mismo anteriormente conversado con respecto al tema
de que no debo agregar temperaturas a la masa, porque la misma fricción del gancho es la que me va a formar el producto. Con la fuerza que Con la fuerza que ejerce contra el bowl, me va a dar la temperatura deseada. Entonces siempre con agua fría. Entender, ¿cierto?, de que en base a al uso de la máquina, ¿cierto?, igual llego a un desarrollo muy parecido si lo hago a mano, ¿cierto? Sí, es más trabajo, solamente que es más trabajo, pero se cumple la misma función. Súper. Más o menos, ¿cuánto rato yo debería estar amasando o tendría que esperar algún desarrollo, alguna característica de la masa? Mira, la verdad que a ver, cuando uno hace masa siempre las harinas son inestables. ¿Ya? Y al ser inestables hablo de qué? De que nosotros tenemos aquí en Chile, no somos grandes productores de harina, pero sí somos grandes consumidores de pan. Entonces, como somos grandes consumidores de pan, no nos da la capacidad de producir todo lo que necesitemos. Entonces compramos trigos a Canadá, compramos trigos a Argentina, y normalmente las calidades son inestables. ¿Y qué significa que sean inestables? Significan que en algún momento las harinas pueden absorber mayor cantidad de agua y también pueden absorber menor cantidad de agua. O sea, en relación a eso, ¿podríamos decir que el agua podría ir variando también? El agua va variando en la receta de acuerdo a la calidad de harina. ¿Y qué hay de eso de que dicen de repente? Yo he escuchado generalmente cuando converso con la señora, el tema de que, no sé, la masa, por ejemplo, me pide más agua en verano, me pide menos agua en invierno. ¿Tiene algo que ver el tema del clima? Más principalmente yo diría que es por la compra de los trigos. Los trigos, como te comentaba anteriormente, como tenemos variedad de trigos aquí en Chile, no es solamente una sola variedad que nosotros trabajamos, llega un momento que se hacen las mezclas y no sabemos en qué época se cosechó, a lo mejor en otros países, etcétera. O sea la masa en invierno, en verano, es la misma receta. Es la misma receta, es el mismo tema. Nosotros ya, si observan, mi masa se está arrancando ya del bol, quiere decir que ya estamos ok. No que no quiere ser cocinada. No es que quiere ser cocinada. Entonces yo aquí tomo mi producto, ¿cierto? Sí. Vamos a rajar ahora en mesa, ¿cierto? Sí, voy a... Ya, mientras acondicionamos acá, ¿te parece si vamos dando la receta, ¿cierto? Para sí, correcto. O sea, más que la receta, los ingredientes, para que veamos, ¿cierto? Después en acción, cómo hay que irla acondicionando nuestra masa. Impecable, Gino. Entonces, me parece. Vamos con la receta y tomen mucho apunte ahora en la preparación, porque esto va a estar de miedo, señores. 1 kilo de harina, 20 gramos de sal, 20 gramos de levadura seca, 500 a 550 de agua y 175 gramos de manteca. Bueno, recordarles, ¿cierto?, que estamos en la sede de Los Ángeles, dentro de las 28 sedes del país, dictando, ¿cierto?, esto es lo que es, ¿cierto?, nuestra preparación de esta tortilla sartén. Contarles también que INACAP cuenta con diferentes áreas, ¿cierto?, y diferentes sectores en los cuales las carreras están enfocadas a la necesidad que tiene hoy en día el sector productivo. Así que si estás interesado en la educación superior, ven a INACAP a pedir información. Estamos totalmente abiertos a entregar y orientar, ¿cierto?, en tu vocación profesional y también, ¿cierto?, en transformar y formar a los profesionales que Chile necesita. Y aquí ya está nuestro, ¿cómo se dice? ¿Bollo, bolo? Es un bollo. Es un bollo. Es un bollo. De repente te miran asustados así cuando uno dice como, es un bollo. ¿Es un bollo? Es un bolo. Sí, no, es un bollo. Ya, ahí ya está la masa formada, ¿cierto? La masa ya está formada, ¿cierto? Estuvo relajándose un ratito. ¿Ya? ¿Cuánto le diste de reposo aproximadamente? Aproximadamente unos 20 minutos antes de llegar a formar este bolo final. ¿Qué pasa en ese reposo? ¿Hay alguna reacción química? ¿Empieza a interactuar la masa, sí, correcto, la harina con la sal? ¿Qué es lo que sucede?
Lo que sucede principalmente es la fusión de todos los ingredientes, ¿cierto? Del amasado y la acción de la levadura. La levadura en este momento está actuando. Ahora, hay condiciones siempre las más adecuadas para una levadura, y esas son de temperatura y humedad. Y por eso me mencionaba anteriormente que siempre es conveniente, si estoy en la casa, cerrar la ventanita, prender la estufita, y es para dar un clima. Y ese clima normalmente nosotros lo utilizamos en una cámara de fermentación. Pero como no vamos a trabajar con una cámara de fermentación, sino que le dejamos un reposo normal, solo en un bol con alusa foil, llegamos a obtener este tipo de producto. Y este tipo de producto, con la acción de la temperatura y la humedad, ¿cierto?, va a fermentar. Ahora, esa fermentación, nosotros vamos a dividir este producto en 2 panes y los vamos a llevar a cocción en un sartén, como lo habíamos prometido. Como no tenemos el fogón, ¿cierto?, lo vamos a trabajar directamente en un sartén con un poquito de aceite, y vamos a ir viendo cómo se va secando la costra de esta tortilla y vamos llegando a un producto óptimo. O sea, ya no va a haber pretexto de que si no tengo horno no voy a poder hacer un pan. No puedo hacer un pan, puedo hacerlo perfectamente en un sartén. Ahora, esta masita tiene una característica, que son estos globitos que se ven aquí. Eso, ¿te fijas que tiene unos globitos de aire? Eso quiere decir de que se trabajó de buena forma la masa. Y se fermentó de buena forma. Y eso es una característica que nos dan todos los panes para decir que mi masa está buena. O sea, entendiéndose que de repente se malinterpreta la palabra fermentación, o sea que mi masa fermente igual es bueno, ¿cierto? Es que de hecho todas las masas tienen que fermentar, a no ser de que sean algunos panes que no lleven, como algunos que iremos a realizar más adelante. Ponle tú, las dobladitas no llevan levadura. Pero el resto, todos los otros panes sí llevan levadura y tienen que fermentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir esta masa. Tenemos 2 opciones. Una, de dividirla con una pesa. Yo tengo la pesa acá, pero por ejemplo, cuando dicen al ojo, por ejemplo. Al ojo, yo veo imaginariamente, claro, la veo y divido imaginariamente que me salgan 2 porciones. Jaime, no sé si te acuerdas cuando fuimos a la feria profesor el otro día, cuando estábamos viendo los productos de ahí de los agricultores de acá de la zona. Se me acercó una señora y me preguntaba, así como entre acomplejada de saber y no saber, que su hijo quería estudiar gastronomía. Entonces me decía, chef, me decía, mi bendición, quiere ser cocinero igual que usted. Felicitarla, por supuesto, primero que nada. Y después me decía, pero profe, ¿qué le enseñan? ¿Le enseñan solamente cocina? Porque, por ejemplo, él le gustaría ser panadero o pastelero. ¿Igual le han enseñado pastelería? ¿Hay ramos de panadería asociados al plan formativo de gastronomía? Sí, correcto. Tenemos en el primer semestre ramos de operaciones básicas de pastelería. Tenemos operaciones básicas de cocina. Y tenemos también panadería y bollería. Y ahí, en esa asignatura, por ejemplo, es una asignatura de taller. Es una asignatura, esas 3 que yo mencioné son netamente de taller. Prácticos. El alumno aprende metiendo las manos en la masa, o pasteleando, o cocinando, o directamente en la panadería. ¿Pero eso es transcurrido algún tiempo o parte en el primer semestre? No, parten inicialmente, el alumno sin tener mayor conocimiento, pero con el apoyo del docente, ¿cierto? Siempre con el docente, que les enseña primero todo lo que son las maquinarias, los peligros que pueden ocurrir con ellas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, porque muchas veces la curiosidad... mató al gato. Claro, mató al gato. Aquí no queremos que ocurra nada, ¿cierto? Entonces prevemos anticipadamente alguna acción que el alumno pudiese cometer. Entonces, en forma de precaución, se le explica que no hay que meter las manos ahí por esto, por esto y por esto. Súper. Entonces, como sé que la señora Paulina nos está viendo en la casa, ¿cierto?
que le cuente a su hijo cómo es esto, ¿cierto?, de la carrera en sí, tanto de gastronomía como la de administración gastronómica. Ok, sigamos con la receta, Jaime. Perfecto. Entonces ya ovillamos uno, vamos a ovillar el otro. Normalmente el ovillo es tomar la masa, levantarla y con los deditos ir metiéndola hacia abajo, porque también podríamos hacerlo directamente del mesón, ¿cierto?, hasta formar un bollo. La acción de ir cerrando la masa es como el ovillado que hacen cuando hacen pancito amasado, ¿sí?, pero en grande. Súper. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a requerir ahora, don Gino? Es encender nuestra cocina. Si tú me pudieses alcanzar la sartén. La sartén. ¿Tiene que ser el sartén con algún material especial? Estamos hablando mira, teflón, acero. El sartén que tú tengas. Ya. Nosotros en este momento estamos haciendo uno de acero inox, ya, que no tiene teflón. Súper. Estamos calentando nuestra cocina. Le vamos a levantar. Ahora, en temperatura es fuego inicial, ¿ya?, un fuego alto, para ir bajando poco a poco, porque nos vamos a ir dando cuenta de que nuestro pancito va a ir tomando color. ¿Ya? Y no queremos que se nos queme en la sartén. Y de repente dicen, ¿cierto?, el tema de que se arrebató la masa, que solamente en el lenguaje coloquial, ¿cierto?, se cocinó por fuera. ¿Eso a qué se debe? Exceso de temperatura. ¿Ya? Y se crea solamente una cáscara. Y ahí, claro, obviamente que queda crudo en el interior. Ahora, no olvidemos que esto tiene... Yo aquí le agregué aceite, un poquito de aceite, pero también parece que fue demasiado, así que le vamos a eliminar un poquito, solo lo justo y necesario. Le bajamos a 180, ¿cierto? Y vamos a aplanar esta tortilla para colocarla sobre nuestro fuego. O sea, aquí tenemos solamente el sartén con aceite. Un poco de aceite, ¿cierto? Sí. Que es el que nos va a ayudar. Y le vamos a bajar un poquito más la temperatura a unos 150 grados. Ahí podríamos decir, ¿cierto?, que estamos trabajando como en el fogón bajo, ¿cierto?, de la casa. Sí, bajo inicialmente, porque yo estoy formando una costra ahora, ¿ya?, ¿cierto?, con el fuego que tengo. Solo creando una costra. Entonces parece que calentará más de la cuenta y le vamos a hacer un giro. Si se fijan, va tomando inmediatamente color. Entonces, oye, pero queda similar a la tortilla rescoldo, ¿no? Sí, queda muy similar. Lo que hay que tener el debido cuidado siempre es que no se nos tome tanto color, ¿cierto? Y darle con el fuego mínimo, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos 100 ahí? 100 grados, perfecto. Con el fuego mínimo lo vamos a seguir trabajando. En la casa sería algo así como fogón bajo, ¿cierto? El fogón bajo, ya. ¿sí? Mi pregunta es, hemos escuchado, ¿cierto?, gente celíaca, gente intolerante a algún tipo de harinas, por ejemplo, y ahí ya empieza el tema de la transformación de la receta, ir jugando al canje, modificando de qué harina puedo ocupar. Por ejemplo, si yo cambio, por ejemplo, harina de arroz o trabajo con la harina de maíz, ¿puedo ejecutar igual una exactamente receta? Tú puedes realizar exactamente lo mismo, exactamente los mismos ingredientes restantes, solo modificando las harinas. Las harinas. Okay. Ahora, esta preparación siempre hay que estarla moviendo, ¿cierto? Para que no se nos pegue y no se nos quede. Ahora, si no tienen la práctica esa que hice yo de tirarla hacia arriba, con un plato, con la tapa de una olla, tapamos sartén. Lo tapo el sartén, lo giro, ¿cierto?, en esta forma, y puedo nuevamente hacerle el giro. En el giro, si se dan cuenta, ya tomó un color bastante agradable, bonito. Ahora me queda solo sellar las orillas y tener la paciencia de unos 10 minutos a 15 por lado y lado, ¿ya?, para obtener una tortilla como deseamos. Ok.
Esto, por ejemplo, o sea, lógicamente es pan, ¿cierto? Pero ¿alguna salsa con la que podríamos jugar con esta tortilla? Bueno, esta tortillita podría perfectamente ir acompañada de un pebrecito, ¿ya? ¿cierto? Cebollita, tomate, aceite, sal, pimienta, a los que les gusta el ají con un poquito de ají picado, ¿cierto? Para acompañar perfectamente, o con una rica mantequilla también. Claro, por supuesto. ¿Ah? Jaime, lo que me llama la atención es cómo se va cerrando ya la masa. Se selló por todos lados, ¿cierto? Y yo tengo... es más fácil en un fogón lograr sellar todas las costuras de la masa, ¿cierto? Porque están más en contacto con ese borde de temperatura. Es más fácil ahí que aquí. Ahora, si yo no porque no todos tienen equipos de inducción. Claro. Como no tienen todos equipos de inducción, idealmente sería en un fogón, ¿cierto? Y de ese fogón, si yo por X motivo tuviese que hacer algo, tengo temperatura en el horno y como esto ya está sellado, yo lo termino en el horno, okay, ¿cierto? Podría perfectamente terminarlo y olvidarme del sartén, ¿cierto? Pero como la preparación es de sartén aquí, la vamos a terminar acá en el sartén. ¿Ya? Ya, entonces, súper fácil la receta, porque harina, materia grasa, sal, levadura, agua. Perfecto, y nada Estamos más. listos, entonces. Nada más. Y es una buena opción ahora en invierno, ¿cierto? Bastante buena opción. Porque dicen que la sopaipilla de repente es mucha materia grasa o el tema de la fritura, pero esto se ve bien dentro, ¿cierto? De la dinámica de... la dinámica de más sanito. Más sanito, digamos. Más sanito, claro, sin fritura. Okay. Tenemos un muy buen color. Voy a tomar un... Tú me hablabas de 15 minutos por lado, ¿cierto? Sí, aproximadamente. Estos 15 minutos por lado es en relación a un producto más o menos de este porte, ¿cierto? Porque si yo trabajara con formatos más chicos... Más pequeños demoraría menos tiempo. Menos tiempo. Menos tiempo. Ok. Sí, yeah, correcto, menos tiempo. Súper. Idealmente... 15-15 deberíamos andar bastante bien, okay, y si no queremos complicarnos tanto con el sartén y tenemos un horno, después de los primeros 10 minutos de lado y lado, o tenemos que hacer otras cosas en casa, porque siempre en casa hay algo que hacer. Y yo no puedo estar a lo mejor media hora esperando que mi pan esté listo. Del pan. Y como ya está selladito, lo puedo terminar perfectamente en el horno. Ok. Entender, ¿cierto? Que la separación que hiciste de estos dos bollos, ¿cierto? Está asociada a que era 1 kilo de harina. Estábamos trabajando con 1 kilo de harina. Correcto. Claro. Entonces, pues aquí, pensando que sea más o menos medio kilo por cada una de las tortillas. Acá es la receta, es la mitad, entonces sería en base a la proporción del medio kilo de harina. Medio kilo de harina, pero claro, si tú lo llevas a pesaje debería ser mucho más, porque esto lleva agua, materia grasa, claro, la levadura, la sal, ¿cierto? Que eso aumenta más pesa la receta. La receta y el peso del producto. Súper, me parece una muy buena dinámica, ¿cierto? Para implementarla ahora en estos meses de frío. Porque... Qué rico, porque... una tortillita, no siempre hay una tortillita, cuesta conseguir una tortillita de campo por ahí, a no ser de que estés en el campo, pero que lo podemos realizar en casa también. Imagínate al lado de la cocina leña y haciendo esto. Fantástico, mejor todavía. Genial. Reforcemos un poco cómo era el tema de la receta en sí, de las etapas. Primero, ¿cierto? Recordar que si ocupábamos levadura, ¿cierto? Seca, ocuparla junto con el agua, o sea, dejarla, ¿cierto? En el agua. Disolver la levadura en agua fría, ¿ya? ¿Cierto? Para que los cristales de levadura no aparezcan en la masa, okay, claro, porque si no está bien trabajado o le he agregado el agua suficiente, no logra disolverse el granito, que es como más pequeño que un grano de azúcar, ¿ya? Sí, de azúcar granulada. Azúcar granulada. Entonces, como es más pequeño, siempre puede aparecer en la masa. Okay. Y lo otro que nos ayuda a evitar esa encapsulación que nos decías tú de la materia grasa. De la materia con grasa la levadura. Con la manteca. O sea, claro, con la manteca. Con la manteca. Yeah, okay.
Y esto, si ya lo vemos, Gino, ¿Ya? bueno, todavía le falta cocción, esperar un poquito más, está removiéndolo. Sí. Wow. Está removiéndolo un poco. Suele pasar. Está removiéndolo un poco. Sí, pues esto está hablando todavía, porque Claro. no lleva toda la cocción completa, no la tiene, ¿cierto? Para poder después traspasarle un plato, específicamente un plato. Genial. ¿Te parece si mientras Terminamos sí, de secar. mostramos de nuevo la receta? Bueno, y por volvemos, favor. ¿cierto?, al producto ya terminado y listo. ¿Con qué la vamos a acompañar? ¿De mantequilla o...? Acompañémosla de mantequilla, sí, rico. O- Sí, ya. por Entonces, supuesto. ya vamos a ver cómo va a quedar esta tortilla al sartén, junto a nuestro chef, ¿cierto?, pastelero y panadero de INACAPSE de Los Ángeles, Jaime Figueroa. Ya, Gino, gracias. En Pacífico Televisión te invitamos a estar informado de los principales hechos locales, provinciales y regionales. Desde el portal, una producción de Pacífico Medios. Jaime Figueroa, no puedo creer lo que hemos logrado, mira lo No, que si hemos está logrado. bien, si Sí. estamos, es una complicidad, obviamente. Lo que se ha logrado en un sartén, Jaime. Cuéntame, ¿cuánto dimos al final? 15-15, ¿cierto? Sí, aproximadamente 15 y 15. Ya. Yo tuve la suerte de tener un horno desocupado. Ya. Y una de ellas la puse en el horno, En que el era horno. esta. Ya. Y esta es la otra que estuvimos sarteneando durante 30 minutos aproximadamente. Y esta de acá tomó un poquito más de volumen, producto del mismo horno, ¿cierto? Un poquito más de volumen que la otra. No olviden que las cortamos al ojo, Sí. sin pesarlas, ¿cierto? De 1 kilo de harina que debe haber llegado a 1,2 kg. Dividimos al ojo y Partes llegamos... iguales. Partes iguales. Y llegamos a aproximadamente 600 gramos cada una. Y ambas, ¿cierto?, son para acompañar un buen desayuno, una buena once. Jaime, para dejar tranquilo a la gente, porque nos vieron solamente con un sartén, comentarles, ¿cierto?, que en los talleres de acá de la especialidad de gastronomía tenemos equipamientos, ¿cierto?, que están de acorde a lo que hoy exige el sector productivo. Bueno, tenemos un estándar bastante alto ¿Ya? con respecto al equipamiento, Gino, que eso también nos favorece y nos hace mucho más fácil nuestro trabajo. Claro. El alumno también se va muy conforme porque conoce equipamiento que a lo mejor no ha visto en otros lugares, ¿cierto? Y nosotros contamos con todo. Y es más, Claro. y si no, se pide y Justamente. al final llega. Jaime, pero, y en relación a eso, no es que solamente conozca el equipamiento, sino que el estudiante va a crear las competencias, ¿cierto?, asociadas a poder ocupar ese equipamiento. A la utilización de esto. Claro. ¿Esto lo hiciste en un horno tradicional o el que veremos en un rato, o en el horno convecto? No, lo hicimos en un horno tradicional con ventilador ¿Ya? interior, ¿cierto? Como un convector, ¿Ya? El cual en 15 minutos me tenía lista la masa. Súper. Así que ahora yo creo que solo queda... ¿Con qué la vamos a partir? ¿Cuchillo o mano? ¿Cómo se parte la tortilla? La tortilla, cuando el producto está caliente, se parte con la mano. Con la mano. Con la mano. Le doy el gusto y el placer. ¿Puedo? A ver, veamos. ¿Esta o esta? ¿Cuál? La que usted quiera. Veamos acá. Mira, pero miren qué delicia se ve ahí. Mire el vapor que sale porque todavía está caliente. Mire, la señora Paulina, que fue la que tomó nota en relación a cómo era la carrera en sí, va a quedar con esta receta, pero encantada. Sí, y una de las cosas que muchas veces ocurre cuando nosotros partimos... ¿Puedo, cierto? Sí, por Sí. supuesto. Cuando uno que quiere partirla con un cuchillo, el tema es que arrastra la miga. Y al arrastrar la miga pareciera que estuviera crudo en el interior. Y es por eso que se utiliza principalmente con el corte de la mano. Usted será el juez Pero- el día de hoy, don Gino, ¿no? A ver. Nada que decir. Maravillado, Jaime, con la receta.
Una receta fácil, dinámica de hacer, con súper pocos ingredientes, ¿cierto? Y se agradece, ¿cierto?, contribuir con el bolsillo hoy en día. Hoy en día, sobre todo que la panadería está tan cara, Claro. ¿cierto? Yo sacaba la cuenta ayer, Gino, compré 12 panes y me costó 2.250 pesos. O sea, 12 panes, estoy hablando claro, de una jayuya. Entonces, hoy en día se agradece saber un poco de panadería, claro, y poder ponerlo en práctica en casa, y obviamente que me va a salir mucho más barato que comprarle una panadería. no, y con recetas como esta que tú nos traes, ¿cierto?, que son amigables y fáciles de hacer en la casa, y que el grado, ¿cierto?, de dificultad no es mucho, y que cualquiera que tenga las ganas y la intención de cocinar algo nuevo en casa, Podría ¿cierto?, perfectamente. lo podría hacer. Podría perfectamente llegar. Jaime, ¿vienen más sorpresas más adelante? Sí, mira, me quiero... bueno, yo soy un enamorado de la panadería. Ok. Como sé que mis colegas van a trabajar realizando otro tipo de demostraciones, yo creo que voy a seguir con la panadería. Otro pancito. Vamos a hacer otro pancito más adelante, vamos a buscar qué tipo de pan y vamos a realizar otro pancito tan fácil como el que hicimos el día de hoy, que tenga pocos ingredientes, no los compliquen, ¿cierto? Y podamos sacar un muy buen producto. Genial. Bueno, recordar, ¿cierto?, que la invitación está hecha a que nos sigan a través de las redes sociales y a través de Canal Pacífico, ¿cierto?, para poder ir sabiendo un poco más de técnicas que en ocasiones vemos productos que uno piensa que son complejos, pero en realidad son súper fáciles y dinámicos de ejecutar. Así que agradecer el tiempo, la disponibilidad de la gente, ¿cierto?, que por supuesto que nos está viendo, acompañando, que nos acompaña. Y recordarles, ¿cierto?, de que INACAP siempre va a estar abierto para entregar la información asociada a las carreras y también, ¿cierto?, contribuyendo con la educación superior de nuestro país. 1 kilo de harina, 20 gramos de sal, 20 gramos de levadura seca, 500 a 550 de agua y 175 gramos de manteca.